Este episodio llega a ustedes gracias a Dr. Rudy García Safadí, Supermercado Juan, Doctora Juliana García, Dr. Giancarlos Brito, Animal Center, Doctora Santa Méndez, de Santos Comunicaciones, Doctora Keila de la Cruz. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Impacto Saludable versión podcast. Con ustedes, Dayana Ventura, y en el día de hoy estaremos abordando un tema sumamente importante que usted no se lo puede perder. Hoy estaremos conociendo un poquito sobre el cáncer de próstata. También estaremos conociendo cómo se realiza este tipo de examen, qué nosotros debemos saber del cáncer de próstata. Y para eso hoy nos visita el doctor Román David Reynoso, con quien estaremos abordando este tema sumamente importante y a quien le damos la bienvenida porque ya está con nosotros en cabina. Bienvenido, doctor, a Impacto Saludable. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Dayana. Pues es muy importante pues hablar de este tema de cáncer de próstata, ya que estamos en el mes azul dirigido a la salud masculina, en especial al cáncer de próstata. Así que en tu espacio, que es espacio saludable, pues vamos a hablar un poquito de esto. Así es, doctor. Antes de nosotros adentrarnos en el tema del cáncer de próstata, hablen un poquito sobre qué es la próstata. Yo sé que muchos tal vez han escuchado sobre este pequeño órgano, pero no saben qué función tiene o si también se encuentra en las mujeres. Bien, bueno. La próstata es una glándula y solamente se encuentra en el hombre. Es una glándula que su función es una función reproductiva puramente, y se encuentra más o menos por delante de la vejiga. Por eso la próstata, muchas veces, los síntomas que puede relacionarse son relacionados con el chorro de orinar, porque se encuentra envuelto lo que es la uretra dentro de ella y por delante de la vejiga. Recalcar, como tú bien dices, pues las mujeres no tienen próstata, es puramente de hombre. Ok, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque tal vez aquellos que no son conocedores de la anatomía, pues sí, también claro, pueden confundir. Doctor, ¿hay algo que el hombre le tiene mucho miedo o que muchas veces también hay muchos tabúes con esto? Es el examen de la próstata, donde muchos hombres ya en la edad adecuada, que usted más adelante nos va a comentar de esto, tienen miedo de acudir al urólogo, y más aún de que su entorno sepa que ya se hizo este tipo de examen. Cuéntenos en qué consiste y a qué edad se puede realizar. Mira, en la evaluación de la próstata, yo la divido en la evaluación urológica más bien en dos. Es una evaluación urológica rutinaria que se hace a cualquier edad, siempre y cuando ya esté sexualmente activo el hombre, y ya el examen de la próstata en mira de chequear y evaluar o descartar la presencia de un cáncer de próstata o la sospecha del mismo. Entonces, no necesariamente cuando van al urólogo van a chequearse la próstata. Es importante que también, basándonos en lo que es la salud masculina, pues acudan y se hagan su chequeo de rutina ocasional, principalmente si están sexualmente activos. En cuanto al chequeo de la próstata, el chequeo de la próstata va a incluir primero un examen, un historial clínico, donde vamos a ver signos y síntomas que pudiera tener el paciente, historia familiar de algunas enfermedades, tanto incluyendo lo que es cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon, etcétera, que podrían estar vinculados, los dos primeros principalmente de origen heredofamiliar, con el mismo cáncer de próstata. Entonces, luego que hacemos esta introducción, que será el historial clínico, ¿verdad? Vamos a lo que es el examen físico. El examen físico va a incluir en la mayoría de las veces lo que es el tacto rectal, que es introducir un dedo, ¿verdad?, por el canal anal. Y pues esto está dirigido principalmente a ver cómo está la próstata desde su punto de vista de dureza, si está blanda, si está irregular, si hay algún nódulo. Y esto es algo que generalmente se puede hacer palpándolo. Además, nos va a dar inmediatamente al especialista datos de cómo anda el tamaño de la próstata para nosotros poder dirigir los demás estudios que vamos a indicar ya para
completar lo que es la evaluación. Es un estudio que generalmente no duele, es un poco molesto porque generalmente no es la costumbre y pues incluye lo que sería algo de lo que es el pudor del mismo hombre, pero realmente se hace un espacio totalmente privado y además se le explica al paciente qué se va a hacer. Ciertamente, no siempre se hace si el paciente no quiere, pero es importante para que el médico pueda fluir e indicar los estudios del lugar cuando son necesarios. ¿Por qué? Porque a veces indicamos otros estudios que son más molestos que el mismo tacto rectal sin necesidad. A veces con el tacto rectal usted lo hace y no es necesario hacer algo más molesto que esto o más invasivo, vamos a decir. Okay. Pues importante, señores, que usted se realice su chequeo. Doctor, ¿cuál es la edad donde los hombres deben de acudir para realizarse estos chequeos de rutina que son un poquito parecidos como en el caso de las mujeres cuando ya entren en edad, que deben de evaluarse las mamas? Así de igual forma los hombres deben de evaluarse lo que es la próstata. Entonces, ¿en qué edad en adelante? Mira, el chequeo de la próstata en sí, en mira de identificar si hay un crecimiento de la próstata o si hay riesgo o sospecha de un cáncer de próstata, se deben evaluar a partir de los 45 años. Algunos otros autores dicen a partir de los 50 años, pero en pacientes que tienen historial familiar de cáncer de próstata o cáncer de mama. ¿Por qué menciono cáncer de mama? Porque el cáncer de mama se ha visto que un tipo de cáncer de próstata está vinculado con unos genes que se encuentran también en el cáncer de mama, que son los BRCA1 y 2, y pueden estar vinculados con pacientes que desarrollen cáncer de próstata, heredo familiar. Entonces, si tienen ese historial familiar, deben evaluar o iniciar su evaluación 5 años antes de lo recomendado. Es decir, que si es a los 45 años, se recomienda que empiece a los 40. Si es a los 50 años, se recomienda que empiece a los 5. Menciono estas dos edades porque va a depender de dónde sea la fuente donde investiguemos para saber el tiempo o la edad a la cual acudir. Normalmente, en nuestro país, que somos de raza, diríamos, mixta, vamos a decir, mestizo, donde la raza de origen negra tiene mayor riesgo de cáncer de próstata más agresivos, normalmente tenemos como punto tope a partir de los 40 años iniciar su chequeo de rutina, principalmente para poder detectar esa posibilidad de cáncer en un momento adecuado donde podría ser manejable o curable. ¿Qué puede pasar cuando el hombre ya entra en esa edad de los 40, de los 50, no se va a evaluar? Siente en algunos casos dificultad al momento de orinar, hace caso omiso, ¿cuáles consecuencias se podrían presentar? Bien, en cuanto a que el paciente no vaya a un chequeo rutinario adecuado en el momento que debe hacerlo, si posterga eso, lo más importante es que podría desarrollar un cáncer de próstata que avance y que cuando se descubra no tenga entonces una posibilidad de curarse. Cabe destacar que el cáncer de próstata no te va a dar un síntoma al inicio. Esos síntomas urinarios como chorro misional débil, o sea, para orinar débil, que se levante mucho a orinar, que gotee, que sienta la sensación de orinar, no se relaciona directamente con un cáncer de próstata, sino más bien con un crecimiento de la próstata que le llamamos hiperplasia prostática, que son los síntomas característicos de la obstrucción, cuando el paciente no puede vaciar bien la vejiga, puede dar estos síntomas y pueden coexistir las dos cosas. Es decir, puede el paciente tener una hiperplasia, un crecimiento de la próstata con estos síntomas y puede tener un cáncer de próstata. Pero muchas veces el paciente puede tener un cáncer de próstata o tener un riesgo y ya estar iniciando con él y no tener ningún síntoma. Y muchas veces el paciente dice, yo no voy al médico porque realmente no me siento nada, hacia que ¿qué voy a ir? Pero como el paciente, cuando se detecta en una etapa inicial y en esa etapa no hay síntomas, ahí es que debe de ir para poder tratar de identificar el cáncer y así poder darle tratamiento con intención curativa. Así es, y que el tratamiento no sea tan agresivo. Hay casos, doctor, donde
pacientes, personas, deciden realizarse algunos chequeos de rutina o algunas evaluaciones, pero ellos lamentablemente cuando le diagnostican alguna enfermedad o le dicen, usted tiene colesterol alto, usted tiene hipertensión, o usted tiene tal cosa, ellos se enojan y dicen, mejor no hubiese ido al médico. Entonces, el objetivo es tratar esa enfermedad que ya está iniciando de una forma lo más adecuada y lo menos agresiva posible, porque como usted mencionaba, se va a dar caso de que cuando usted no acude al médico de forma temprana, los medicamentos y los métodos van a ser un poquito más agresivos. Claro, y como bien tú dices, si se ponen bravos porque detectan alguna anomalía o alguna enfermedad, es mejor que se detecte en el momento, que se deje avanzar de una forma silente, porque eso va a progresar y entonces va a provocarle, pues, o una enfermedad muy sufrida o daños y la muerte. Entonces, si se detecta algo en el momento, el tratamiento es para disminuir ese sufrimiento con la enfermedad, tratar de curar la enfermedad y en su defecto, pues manejarlo para que el paciente tenga una vida lo más larga y sana posible, con una calidad de vida adecuada. Así es, doctor, cuéntenos también sobre cuáles van a ser esas causas que pueden contribuir al desarrollo del cáncer de próstata. Mire, el cáncer de próstata no tiene una causa específica de que si tú haces esto o aquello te va a dar cáncer de próstata. Sin embargo, hay muchas afecciones que pueden estar relacionadas con un aumento del riesgo, como el aumento de la ingesta de grasa de origen animal, por ejemplo, el tabaquismo, también algunos autores lo mencionan. La parte heredofamiliar es muy importante porque, como yo mencioné anteriormente, hay unos genes que están directamente relacionados con el cáncer de próstata y podría desarrollarlo. O sea, un paciente que tenga un familiar cercano de primer orden, tío, abuelo, papá, tiene 7 veces más posibilidad de desarrollar un cáncer de próstata a lo largo de su vida que uno que no tenga ese historial familiar. Entonces, como dije, lo puede aumentar el riesgo, la ingesta de grasa de origen animal, el tabaquismo, también el de origen heredofamiliar. Y pues hay otras cosas que pueden ayudar a disminuirlo. No comer, ¿verdad? Grasa de origen animal y comer o ingerir antioxidantes, como los licopenos, la vitamina A, E, etcétera, el selenio, etcétera. Entonces, esto, tanto hay cosas que puede aumentar el riesgo y otras pueden disminuir el riesgo del desarrollo de cáncer de próstata. Sin embargo, lo más importante, como yo siempre he dicho, el cáncer de próstata y los chequeos no son con fines de prevención directamente, porque la prevención es como hacer algo para evitar que te dé algo. En la mayoría de los casos, y en estos casos, la función principal es tratar de detectar un cáncer de próstata que esté en una etapa curable, es decir, una etapa inicial. ¿Por qué? Porque con un chequeo, que le hagamos los estudios, su PSA, su tacto rectal, su evaluación física, no estamos haciendo una prevención, estamos haciendo un tamizaje para tratar de identificar si ese paciente tiene un riesgo de desarrollar un cáncer de próstata o alguna sospecha. La prevención, vuelvo y digo, es que usted haga algo para evitar que esa persona pueda llegar a desarrollarlo. Entonces no hay una causa, una manera específica de yo decir, bueno, tú tienes historia familiar de cáncer, vamos a darte esto para que evitar ese riesgo. No. Lo adecuado es el seguimiento para que si lo presenta, poder darle un tratamiento con intención curativa para curar ese cáncer que pueda tener ese paciente. Así es, doctor, cuéntanos también un poquito sobre si este cáncer es agresivo, cómo lo podemos diagnosticar. Usted mencionaba que a través de algunas evaluaciones, pero ¿cuáles son esos estudios que se le indican al paciente y que nos pueden orientar a nosotros de que el paciente está cursando con este tipo de enfermedad? Sí, como te dije al principio, hacemos el historial clínico, luego hacemos el tacto rectal. Si hay sospecha o no, porque en el tacto rectal puede que encontremos alguna anomalía que podamos sospechar la existencia de un cáncer, pero
en la mayoría de los casos puede que el tacto rectal esté normal y no tener un indicio en la evaluación física. Y ahí viene lo que son los análisis rutinarios, donde incluimos lo que es el análisis del PSA, que es el antígeno prostático específico, que más bien es una sustancia que produce generalmente la próstata y su función principal es licuar el coágulo seminal cuando los hombres eyaculan para que los espermatozoides puedan salir y puedan ir a fecundar el óvulo. Esa es prácticamente la función principal que tiene la próstata. Entonces, el PSA se eleva, sube, cuando hay un cáncer de próstata o cuando la próstata está inflamada, como sería una prostatitis, por ejemplo. Entonces, todos estos pacientes que tienen el PSA elevado pueden que tengan o una prostatitis, pero también pueden que tengan un riesgo o un cáncer de próstata en sí. Entonces, esos son los hallazgos número uno. Ya si vemos que hay una anomalía y tenemos PSA elevado, entonces podemos hacer lo que es una resonancia multiparamétrica o biparamétrica de próstata, donde nos va a dar un poquito más de información sobre la característica de esos nódulos que puedan estar en la próstata y cómo se comportan con el contraste, si restringe el contraste o no y demás. Y esto nos va a dar una clasificación que se llama PIRADS, donde esa clasificación, mientras más alta, se puede acercar a un cáncer de próstata y mientras más baja, pues se puede acercar a una hiperplasia o a una inflamación de la próstata como la prostatitis. Se clasifican del 1 al 5. Como dije, 4 y 5 son prácticamente un cáncer de próstata que se demuestra lo contrario. El 3 diríamos que es intermedio y ya el 1 y el 2 se estarían vinculando con una hiperplasia o una prostatitis. Y ya luego que tenemos esto, incluyendo también una sonografía prostática transrectal previamente, que es lo que nos va a dar a nosotros más una información sobre el tamaño, si hay un nódulo, aunque sonográficamente los nódulos no son significativos, si el PSA está normal. Ya luego que tenemos todos esos datos, hay que hacer hasta el momento, sí o sí, una toma de biopsia de muestra de la próstata para poder analizar si hay un cáncer o no. Y ya con esto, entonces que tengamos el diagnóstico, o sea, con eso que se hace el diagnóstico. Evaluación física, sonografía PSA, resonancia multiparamétrica o biparamétrica de próstata y biopsia. Eso es lo que nos va a dar a nosotros el tipo de, el diagnóstico. Okay. También cabe destacar que a veces se hace, o la mayoría de las veces se hacen lo que son la biopsia cognitiva, dirigiéndonos hacia el lugar donde podría estar la lesión, pero que actualmente está lo que se llama la biopsia por fusión, que generalmente se hacen cuando ya ha fallado la biopsia cognitiva, donde nos va a dar una dirección más precisa porque se fusiona la imagen de la resonancia multiparamétrica con la del sonógrafo o ecógrafo para tener una mejor dirección cuando vamos entrando la aguja para tomar esa muestra de la biopsia de próstata. Doctor, ¿puede ser esto un cáncer agresivo? Como hay otros tipos de cáncer donde se habla de metástasis, donde se habla de que estos cánceres pueden ir a otros órganos y causar grandes daños, y ya cuando el paciente es evaluado no hay una forma en la que se pueda tratar o se pueda curar esta enfermedad. Sí, el cáncer de próstata, claro que va a depender de su historia natural. El cáncer de próstata puede ser agresivo, principalmente si es de origen heredofamiliar, porque generalmente se desarrolla a muy temprana edad del paciente. Y lógicamente que a medida que avanzamos en edad, mientras mayores somos, tenemos mayor riesgo de desarrollar un cáncer de próstata. Sin embargo, mientras más mayor se detecta el cáncer de próstata, generalmente es menos agresivo. Pero sí, el cáncer de próstata puede ser agresivo y puede dar metástasis y puede ocasionar metástasis en diferentes órganos, principalmente en hueso, en ganglio, puede ir a hígado, a pulmón, cerebro. Y lógicamente luego de la metástasis, pues el manejo no va a ser con intención curativa, aunque actualmente hay manejos ya para la etapa más avanzada que han mejorado mucho la sobrevida de los pacientes, al igual que la sobrevida con una disminución de la progresión del cáncer. Pero al final, como quiera, muchas veces estos pacientes progresan porque no se detectó en el momento que podría ser curable.
Ay, ay, ay. Bueno, señores, tenemos que, especialmente los hombres, tienen que hacerse su evaluación. Doctor, pasando ya a la parte del tratamiento, cuéntenos cuál sería el tratamiento. He escuchado por ahí de algunos avances de la famosa semilla que se le coloca, un sinnúmero de cosas. Cuéntenos cuáles son esos tratamientos que hasta ahora han sido efectivos y que podrían ser de gran ayuda para el paciente. Bien, mira, el tratamiento del cáncer de próstata va a depender principalmente del estadio de la enfermedad. Cada estadio de la enfermedad va a tener un sinnúmero de tratamientos dirigido a, en etapas iniciales, a curar la enfermedad y ya en la etapa más avanzada, pues ya a manejar la enfermedad, mejorando la sobrevida y disminuyendo así los efectos, vamos a decir, adversos a largo plazo del cáncer. Entonces, cuando estamos en una etapa del cáncer localizada, inicial, eh, vamos a indicar tratamiento con intención curativa. Dentro de esta vamos a tener lo que son las cirugías, en número uno, las cirugías radicales de próstata, que pueden ser laparoscópica, robótica, abierta, que son ya van, vamos a decir, en declive, pero las que actualmente se utilizan son la laparoscópica y la asistida por robot, con la intención de quitar el tumor, la vesícula seminal y así tratar de eliminar el tumor por completo, al igual que los ganglios que se encuentran alrededor de la zona de la próstata o la zona tumoral. Seguida, también puede existir lo que es la radioterapia, que también tiene una alta tasa de curación en pacientes que califiquen para ella o que estén indicada la radioterapia, tiene una alta tasa de curación similar o muy cercana a la cirugía. Sin embargo, tiene mayor riesgo de recurrencia que cuando se hace una prostatectomía radical. También, eso que tú me llamas de las semillas, son semillas radioactivas, se llaman braquiterapia y lo que se depositan son semillas que se siembran dentro del parénquima prostática y esto va a ir emitiendo radiación a la próstata para también tratar el tumor. No se usan tanto ya como se usaban antes, pero sí tienen sus indicaciones principalmente en este tipo, en etapas también localizadas y que esté contraindicada la cirugía o la radioterapia en tal caso. Existe lo que es también la terapia focal. Actualmente se está haciendo un esfuerzo en lo que es la terapia individualizada en focal, tratando solamente el área del tumor y ahí está lo que es el HIFU, que es el ultrasonido de intensidad focalizada. También está, incluso ahora en el último congreso describieron varios procedimientos también radicales quirúrgicos, solo del área del tumor, con un buen resultado. Habría que ver más adelante cómo vamos. Ya cuando el tumor es más avanzado, entonces se puede hacer una combinación de tratamiento, donde generalmente se puede hacer, en algunos casos indicados, cirugías radicales, seguida de radioterapia y hormonoterapia. En otros casos se puede hacer una combinación de radioterapia con hormonoterapia. La hormonoterapia, porque el tumor y la glándula en sí se desarrolla a partir de nuestros andrógenos, en especial la testosterona, la dihidrotestosterona, que es lo que hace que pues el progrese o se desarrolle tanto la glándula, que es la próstata, y el tumor que viene de la misma glándula. Entonces, la hormonoterapia va dirigida a hacer una castración química principalmente, donde se bloquea la producción de hormona y esto hace que no haya circulando una cantidad de testosterona suficiente así a niveles de castración y esto hace que el tumor se controle, no progrese hasta que ese tumor se puede hacer hormono resistente, que es que ya esas hormonas, ese bloqueo hormonal no va a funcionar y el PSA comienza a subir. En ese caso, el PSA nos va a servir a nosotros como un marcador tumoral para ver cómo ha ido evolucionando este paciente a las terapias que nosotros estamos pues haciendo con las diferentes alternativas que tengamos. Entonces,
Si es hormono resistente, ya ahí entonces vamos a hacer lo que es un bloqueo hormonal total con los superandrogénicos que hay ahora. Y luego entonces ya se va a manejar, si eso sigue progresando, pues con diferentes alternativas, incluyendo ya lo que son las quimioterapias combinadas con el bloqueo androgénico total. Y pues en muchos casos también se combinan con radioterapia para el tumor principal y va a depender si el paciente tiene una carga de metástasis importante, es decir, si es oligometastásico, es decir, que tiene menos de 3 metástasis, y si tiene más de 3 metástasis, ahí cambia tanto el pronóstico como el tipo de manejo que le podemos dar a ese paciente. Doctor, dentro de los procedimientos que usted ha mencionado, usted mencionó que también hay casos donde se extirpa la próstata y se sigue evaluando el paciente para ver que no haya ningún desarrollo del cáncer. ¿Qué pasa con estos pacientes? ¿Dónde se extirpa la próstata? Yo sé que muchos hombres se estarán haciendo la pregunta de que si no va a haber el proceso de la erección, si no va a haber eyaculación, si van a tener que orinar por vía de una sonda. Cuéntenos cómo sería ya la vida del paciente después que se le extirpa la próstata. Sí, voy a hacer un paréntesis. Hay dos cosas. Estamos hablando de cáncer de próstata, donde la cirugía del cáncer de próstata es diferente a la cirugía que se hace para un crecimiento de la próstata, que son alternativas diferentes. La cirugía que se hacen cuando la próstata crecen, que son cuando hay hiperplasia prostática, el paciente va a poder sentir la sensación de eyacular. En algunos casos no puede emitir el líquido seminal hacia afuera, pero sí va a sentir su placer normalmente como lo hacía antes. Hay otras alternativas que sí procuran mantener la eyaculación, pero en ese caso no se afecta directamente la erección ni se afecta tanto lo que es el reflejo eyaculatorio. Sin embargo, cuando hacemos un tratamiento para cáncer de próstata, que son procedimientos radicales, sí el paciente va a tener un cambio en su forma de vida y su forma sexual. ¿Por qué? Porque puede que no tenga una afectación directa sobre la erección, porque a veces se puede preservar la erección, depende ya el mismo cirujano y la casuística que tenga. Puede que esa tasa de erección se mantenga en un 60%, 80%, menos a veces, pero sí el paciente cuando se le hace ese tipo de cirugía tiene que estar claro de que puede no tener erección y puede necesitar la ayuda de alguna prótesis peniana en lo adelante. En cuanto a la eyaculación, después que se hace este tipo de cirugía no va a haber eyaculación y el paciente va a sentir una sensación algo similar, pero no va a tener una sensación como la tenía anteriormente. Por eso te digo que va a cambiar su estilo de vida y la parte sexual de una manera de 360 grados, donde el paciente tiene que acostumbrarse. En cuanto a la sonda, si se afecta, que puede afectarse, es uno de los riesgos de la cirugía radical, el esfínter que nos da la continencia, puede que el paciente tenga incontinencia urinaria, que muchas veces es transitoria, otras veces no pasa y otras veces sí puede pasar. Y esto ronda entre un 15 a un 20, un 10% de las personas sometidas a una cirugía radical de próstata. Y no necesariamente va a orinar por una sonda. En la mayoría de los casos orinan normal, espontáneamente. Lo que más se puede afectar es lo que es la erección y el reflejo eyaculatorio. Y menos frecuente lo que es la continencia. O sea, que puede salirse del pipí, pero es un poquito, es menos frecuente que la potencia sexual. Ya, doctor, para finalizar, algunas recomendaciones para cada uno de esos hombres que nos ven a través de las distintas plataformas digitales que tienen miedo de acudir al urólogo, que tienen miedo de hacerse estos chequeos, que son sumamente importantes y que lamentablemente cuando el hombre acude al urólogo es porque ya tiene síntomas y muchas veces la enfermedad se podría decir que está un poquito avanzada. Sí, bueno, básicamente las recomendaciones es que realmente hay que hacer sus chequeos de rutina. Eh, yo creo que tenemos muchos años donde estamos siempre incentivando a los hombres
a ir a su chequeo de rutina, porque cuando se detecta, principalmente de lo que estamos hablando, que es del cáncer de próstata, en una etapa curable, es decir, en las etapas iniciales, el resultado es muy bueno porque el paciente va a vivir una vida libre de la enfermedad. Pero además, si va y recurre la enfermedad a largo plazo, tenemos otras opciones de tratamiento para también mejorar esa calidad de vida y disminuir los riesgos de muerte. Entonces, es muy importante ese chequeo de rutina, aunque no tengan síntomas. Si tienen síntomas, lógicamente, en la mayoría de los casos van al chequeo, pero aunque no tengan síntomas, deben acudir a un chequeo de rutina de su próstata, principalmente a partir de los 40 años. Señores, estas son algunas de las recomendaciones por parte del doctor. Recomendaciones sumamente importantes que usted debe inmediatamente poner en práctica. Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas sanas informaciones que, como usted dice, estamos en el mes azul, el mes pues donde se tratan informaciones o temas relacionados con lo que es el cáncer de próstata. Entonces, doctor, ya para finalizar y antes de despedirnos, cuente dónde nosotros podemos contactar, dónde podemos acudir, si en algunos de los que nos ven a través de las distintas plataformas digitales tienen algún interés en acudir a su consulta. Bien, Dayana, quiero aprovechar la oportunidad para darte las gracias por la invitación y me pueden localizar en el Centro Médico Siglo XXI, edificio profesional tercer nivel. 809-588-3888, extensión 1306. Y como usted sabe que ya todo es tecnológico y también estamos en las redes sociales, ¿cómo lo podemos contactar a través de las redes sociales? Y en las redes sociales, doctor Ramón Román, en Instagram, igual en Facebook. Y pues también tenemos el WhatsApp de la flota del consultorio, que es el 809-707-5092. Ahí se pueden contactar, cualquier información estamos a la orden. Señores, ya ustedes saben, no hay excusa para usted inmediatamente agendar su consulta. Señores, hemos llegado al final de esta entrevista. Gracias a todos por su fiel sintonía. Así es que nos vemos en una próxima entrevista.